Egunon 24. El porcentaje de contribución de Euskadi al sostenimiento de las cargas del Estado es muy bajo. Una de las críticas interesadas con las que recurrentemente se ataca al concierto y la metodología del cupo se centra en que el porcentaje de contribución a las cargas generales del Estado no asumidas por la comunidad autónoma, el famoso 6,24%, es muy bajo. Pues bien, para tu tranquilidad y por si tenías una cierta sensación de culpa, porque Euskadi no paga lo que le corresponde, como voy a explicarte a continuación, en la actualidad y en los últimos años es precisamente todo lo contrario. Y si estabas intranquilo porque tú pensabas de forma diferente y considerabas que lo que se aporta es demasiado, pues entonces la lectura de lo que viene a continuación quizá aumentará tu intranquilidad. En ese caso, te recomiendo que tomes todos los días, antes de acostarte, una rica taza de tila, hasta que se llegue a un pacto para que se sustancie en la Ley Quinquenal de Cupo 2012-2016, en la que se defina una referencia de aportación al sostenimiento del Estado que consideres asumible. Como una cuestión como esta es una de las críticas de mayor calado contra el cupo, me vas a permitir que analice en detalle. Para ello pretendo tocar los siguientes puntos. Primero recordaré cómo se llegó al establecimiento inicial del porcentaje de contribución, tomando como referencia el peso relativo del País Vasco sobre el del Estado en términos de Producto Interior Bruto. Segundo, recordaré que en los 11 primeros años de vigencia del concierto de 1981, el viento sopló a favor de Euskadi porque aquel porcentaje inicial pactado favorecía al País Vasco. Tercero, destacaré que en los 10 años siguientes se alcanzó una situación de práctico equilibrio en términos de contribución, siempre tomando como referencia el peso del PIB. Cuarto, explicaré que en los siguientes 13 años el porcentaje de contribución al sostenimiento de las cargas generales del Estado debería haber sido menor. Quinto, señalaré que sistemáticamente y desde 1981 Euskadi ha aportado al Estado mucho más de lo que le correspondería por población, pero en cambio algo menos de lo que le correspondería por PIB. Aunque esto último no ha ocurrido en el periodo de los 22 años últimos entre 1992 y 2014. Sexto, plantearé si conviene cambiar el porcentaje de contribución del 6,24 en una próxima negociación de la metodología del cupo. 24.1. El establecimiento inicial del porcentaje de contribución. Ante todo, debo aclararte que el porcentaje de contribución es especialmente importante porque es el que se utiliza para calcular anualmente el cupo bruto que debe satisfacer Euskadi al Estado como contribución al sostenimiento de las cargas generales del mismo. Se entiende, por tal, el coste a nivel estatal de todas las cargas, competencias, que desarrolla el Estado sin que las mismas hayan sido formalmente transferidas a la comunidad autónoma vasca. Aplicado este porcentaje sobre el importante total de las cargas del Estado, se obtiene el cupo bruto. Además, por la relevancia que tiene, una de las razones por las que este capítulo tiene una importancia y especial interés para mí es porque el porcentaje de contribución, 6,24% que todavía subsiste, lo negoció personalmente Pedro Luis Uriarte en Santa Marina con el ministro de Hacienda Jaime García Lloveros en los últimos momentos de la durísima negociación de diciembre de 1980. Puede afirmar con orgullo que estás ante el padre o la madre, dirige todo el papel de Pedro Luis Uriarte Santa Marina, del famoso 6,24% que se ha convertido, quien lo iba a decir, en una singular y persistente criatura. Con todo ello, lo que va a salir a continuación tiene el valor del testimonio de quien ha contribuido a crear algo y que además lo ha hecho en condiciones de máxima dificultad, como te he contado en detalle en uno de los capítulos de la parte cuarta de la obra. Para que viera a la luz lo que iba a ser el criterio o criterios los que se iba a calcular el cupo del País Vasco y tras mucho hablar y razonar, acordamos tomar como referencia el peso del PIB vasco a coste de factores sobre el PIB total estatal. Las pobres referencias estadísticas con las que contábamos fueron moduladas por la situación de profunda crisis económica que entonces padecía Euskadi, que se estaba traduciendo en un desplome muy intenso del subproducto interior bruto. Las dos partes, negociadoras, estatal y vasca, aceptamos que ese derrumbe no estaba reflejado en las fragmentarias estadísticas regionales, la mayoría privadas y por tanto sin valor oficial, con que se contaba en aquella lejana época de limitada capacidad y cuya publicación se realizaba con gran retraso respecto a la situación del PIB en el año que pretendía reflejar.
Sentado lo anterior, lo primero que hay que dejar muy claro es que, aun asumiendo que el 6,24% fuera bajo en aquel singular momento, como señalaban algunos de los detractores del concierto, el criterio de imputación no lo impuso la representación vasca, ni por supuesto el autor de este libro, sino que fue algo acordado racionalmente por las dos partes negociadoras, tras una profunda reflexión. Así lo reconoció paladinamente el propio Jaime García Lloveros cuando el 9 de abril de 1981 defendió ante el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de un solo artículo por el que se aprobaba el concierto económico, cuya negociación habíamos cerrado el 29 de diciembre de 1980. Aquel acto decisivo parlamentario, el ministro de Hacienda señaló lo siguiente en relación con el tema que nos ocupa. El criterio de atribución o imputación al País Vasco de las cargas generales será básicamente de la renta de los territorios históricos, criterio este que debe estimarse como justo y que permite salvaguardar uno de los principios esenciales del concierto reconocido en el Estatuto de Autonomía y proclamado en la Constitución, el principio de solidaridad. Como puedes ver, las palabras del ministro no pudieron ser más claras. Se utiliza un criterio de imputación que es básicamente, no matemáticamente, el justo, el de la renta de los tres territorios históricos, que debe estimarse como justo. Y además salvaguarda el principio de solidaridad. Referencia a esta última, la solidaridad que confirma lo que te he comentado anteriormente en el capítulo en el que hemos analizado por lo que no es cierto que el País Vasco no cumple con el principio de solidaridad. Si aceptamos la posición pública de aquel reputado ministro de Hacienda, realizada además no en una entrevista periodística, sino en sede parlamentaria y en un momento especial, como era el de la aprobación de un concierto con una metodología de cupo radicalmente distinta a la de los anteriores, simplemente con esto bastaría para rechazar la afirmación de que el porcentaje de contribución del País Vasco es muy bajo. En ese mismo acto parlamentario, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el único interviniente que criticó de alguna manera el porcentaje de contribución fue el representante del Partido Socialista de Euskadi, entonces contaba con grupo parlamentario propio en el Congreso, señor Solchaga, pero no descalificó la cuantía del indicador, sino su calidad, pues señaló que le parecía un indicador bastante burdo. En aquel debate, señor Solchaga dejó muy claro lo que le preocupaba no era el nivel de índice de imputación, el 6,24%, sino la aplicación que se hacía del mismo a las cargas generales del Estado. Su tesis se centraba en que el presupuesto se debía quedar a las instituciones vascas, una vez pagado el cupo, debería ser de 51.000 millones de pesetas. En la misma línea se pronunció su correligionario político, el señor Barón, cuando defendió la posición del PSOE. Su preocupación estaba centrada básicamente en la valoración de las competencias asumidas por el País Vasco, que se cifraban en 826.440 millones de pesetas, que a aquel político socialista le parecía demasiado elevado. A estas manifestaciones contestó cumplidamente Jaime García Lloveros en su turno final de intervención, recordando que el proyecto de ley presentado le acompaña una voluminosa memoria de 200 folios donde está explicado todo con bastante amplitud. Los argumentos del ministro de Hacienda debieron ser poderosos porque, tras el cierre de este debate, se sometió a votación la ley de concierto que incluía la metodología del cupo y el porcentaje de contribución pactado en 6,24%, que había sido establecido, como puntualizó Jaime García Lloveros en su turno final de réplica, en base a la renta regional, en este caso la renta del País Vasco, o sea, el PIB del País Vasco. Aquella decisiva ley quedó aprobada con un resultado tremendamente favorable, un 91,3% de los votos a favor, un 2,4% en contra y el resto fueron abstenciones y un voto nulo. Por lo tanto, el criterio de imputación en base al PIB o expresión de Jaime García Lloveros de la renta del País Vasco y su nivel del 6,24% recibieron un respaldo parlamentario incontestable. En el momento más trascendental de la vida del concierto, pues era la primera vez que el pacto alcanzado entre el gobierno central y las instituciones vascas era sometido a ratificación parlamentaria. 24.2. El peso de la renta vasca sobre la estatal ha ido variando a peor a lo largo del tiempo.
Como es obvio, ese porcentaje de lo que representa el Producto Interior Bruto vasco sobre el Producto Interior Bruto estatal ha evolucionado a lo largo de las más de 3 décadas de aplicación del concierto económico de 1981, en directa correlación con la evolución de la economía vasca en comparación con la española. Y esa evolución, desafortunadamente, no ha sido favorable para Euskadi. Debes recordar que en la crisis que se vivió en el País Vasco desde finales de los años 70 del pasado siglo, era una crisis de suma gravedad, por lo que duró muchos años. De hecho, el PIB no comenzó a superar claramente el duro impacto de aquellos años hasta el año 1994, con la consiguiente pérdida de peso del PIB vasco sobre el estatal. En el debate parlamentario de 1981 que vengo comentando, el señor Solchaga, un brillante economista que antes de dedicarse a la política fue director del Servicio de Estudios del entonces Banco de Vizcaya, cuya fusión con el Banco de Bilbao permitió crear el BBV en 1988, anticipó por presión la evolución negativa de la economía vasca con estas palabras: por desgracia para nuestras provincias y por desgracia para la comunidad autónoma de Euskadi, el crecimiento de las bases imponibles, el crecimiento de la riqueza del País Vasco va a ser casi con toda seguridad inferior al que se produzca en otras partes de España, al que el político socialista acertó plenamente. Pues bien, aunque ese proceso efectivamente se produjo, el criterio de contribución en base a la renta se ha mantenido hasta el momento. En otras palabras, el cupo se ha determinado durante los 34 años que van desde 1981 al momento en el que se escriben estas líneas, en función de lo que representaba la renta del País Vasco en comparación con la del Estado en 1980, momento en el que se cerró el pacto. El proceso de pérdida de peso de la renta vasca sobre la estatal puede dividirse en las 3 fases que vamos a ver a continuación en los epígrafes siguientes. 24.3. Una aclaración técnica previa que resulta necesaria. Para evitar malentendidos, está claro que está preparado o los datos que figuran en la web del INE el 17 de octubre de 2015, por lo que no son los que utilizamos en la negociación del concierto de 1981, entre otras razones porque el INE no publicaba estos datos. Te hago esta puntualización porque la metodología de cálculo del PIB regional ha ido variando mucho a lo largo del tiempo, y la que voy a mostrar a continuación es la disponible en el mes de febrero de cada año en la web del INE, que ofrece, agrupados bajo la denominación Contabilidad Regional de España, los datos del PIB de las distintas comunidades autónomas en tablas, pero con 4 bases diferentes. Los datos que se han utilizado son los siguientes: los datos de 1981 a 1986, recogidos en la serie base 1986 a precios corrientes, que abarca desde 1980 a 1996. Avance. Los datos de 1997 a 2000 se han obtenido en la serie base 2000 a precios de mercado, precios corrientes. Los datos del año 2001 a 2014 se toman en la base 2010 de los datos del PIB a precio de mercado, precios corrientes. Como ya ves, las metodologías de determinación del PIB cambian, los datos disponibles no son homogéneos, salvo los que son de la misma serie. Pero aún así, los datos se actualizan, a veces de forma sustancial por sucesivas revisiones, consecuencia de haber tomado datos incompletos o erróneos o haber detectado otras cuestiones anómalas que obligan a esa corrección. Así, por ejemplo, el 28 de febrero de 2014 acudieron el autor a la web del INE para recoger los últimos datos del PIB actualizado que los tenían registrados. Pues bien, cuando un mes después, el 31 de marzo, el INE sacó su nota de prensa referida al Producto Interior Bruto Regional del año 2013, se volvió a consultar la web y se pudo comprobar que los datos del PIB en 2012 ya no coincidían con los que se habían recogido el 28 de febrero. El total nacional había pasado de 1029 millones 2.000 euros a 1.022.988.000 euros. Vamos, una reducción de 6.014 millones de euros. Y el PIB vasco había pasado de 63.579
63.579.364 a 63.614 3.614.484, con un aumento de 35 millones. Como ves, un pequeño lío, ni más en estos tiempos donde se da una gran importancia a los datos como los del PIB. Lo que quiero señalar con las anteriores reflexiones es que quizá las importantes diferencias que se dan entre los porcentajes del PIB vasco sobre el estatal de los primeros años del concierto de 1981 recogidos de la información que en 2015 publica INE respecto al 6,24% pactado para el cálculo del cupo, pueden tener una explicación técnica, pues la información estadística manejada en la década de los 80 es muy distinta a la época actual. Perdona que te haga todas estas precisiones estadísticas, pero quería que fueras consciente de la complejidad del tema, pues estamos hablando de una información estadística del INE que resulta fluctuante como consecuencia de la utilización de distintas bases a lo largo del tiempo. Sin embargo, pienso que al ser homogénea para España y el País Vasco no es perfectamente útil para la reflexión que propongo a continuación. Por lo tanto, 24.4. Primera fase, que en los 11 años iniciales del concierto de 1981 el viento sopló a favor de Euskadi. En los primeros años de vida del concierto económico de 1981, tal y como se reconoció en la propia memoria que acompañó al proyecto de ley de concierto, el porcentaje en contribución del 6,24% fue favorable al País Vasco, porque su peso estadístico en el PIB estatal representaba un porcentaje superior con la información fragmentaria con la que entonces se contaba. En el otro lado de la balanza, y como referencia, el 6,24% siempre fue claramente superior al peso de la población vasca sobre el total estatal. De hecho, volviendo a la vista a aquellos años, utilizando la metodología del cálculo del PIB regional y estatal que utiliza en estos momentos el INE, peso máximo de la economía vasca sobre la estatal se produjo precisamente en 1981 con un 7,53%. Aquel año era Pedro Luis Ureta y Santmarina, el presidente de la Comisión Negociadora y consejero de Hacienda y Economía del gobierno vasco, y no se enteró de tamaño acontecimiento. Desde entonces ha ido descendiendo sin interrupción hasta el mínimo del 6,02 en el 2007 y 2009. Lo que siempre ha sido una constante es que se ha mantenido claramente por encima del peso de la población vasca sobre la española. Como se ha señalado anteriormente, en aquellos años el aparato estadístico era francamente pobre, por lo que las dos partes que negociaron el concierto económico tuvieron que apoyarse en estudios privados no muy precisos que solo sirvieron de orientación, porque la dura crisis en la que se estaba inmerso en el País Vasco, que unos y otros tenían entre los ojos, era evidente que no estaba reflejada adecuadamente en los datos estadísticos. Por esta razón, la representación estatal asumió con una visión política que le honra. Quiero reconocer y destacar ante ti que en aquellos años de plomo había que arrimar el hombro para, mediante una vía indirecta, ayudar a las nacientes instituciones vascas a superar aquella situación, para valorar lo que representó aquel implícito apoyo del Estado a una comunidad autónoma que acababa de nacer de nuevo y cuya economía se derrumbaba. Puedes ver el gráfico número 1, figura a continuación, para que tengas una referencia comparativa en este cuadro y en el que los reflejan los datos de los años sucesivos. Facilito también la evolución de otro índice interesante, el del peso de la población vasca sobre el total estatal, siempre con datos del Instituto Nacional de Estadística. Evolución de población y PIB del País Vasco versus España entre 1981 y 1991 y aportación del País Vasco. Hay varias columnas. El peso de la población del País Vasco sobre el total del Estado. Peso del PIB vasco sobre el PIB del Estado. Mayor aportación del PIB que recibe por población, mayor aportación que por 6,24 que por población, y menor aportación por 6,24 que por porcentaje de PIB real. En 1981 teníamos un 5,69% de peso de la población vasca sobre el total del Estado. Un 7,53% del peso del PIB vasco sobre el PIB del Estado. Y un 32,34% mayor de aportación por PIB que por población. Y un 9,67% mayor aportación por 6,24 que por porcentaje de población. Y un menos 17,13 menor aportación por 6,24 que por PIB
real. Y ahí terminamos en el 1991, en donde el peso de la población del País Vasco sobre el Estado es 5,41, el peso del PIB vasco sobre el PIB del Estado es 6,36, la mayor aportación por PIB que por población es un 17,56, la mayor aportación por 6,24 que por porcentaje de población es 15,34 y la menor aportación por 6,24 que por porcentaje de PIB real es menos 1,89. La fuente, como se ha dicho, es la web del INE, el 17 de octubre de 2015. Como puedes apreciar, los 11 primeros años de vigencia del nuevo concierto, en todos los casos, el peso de la población del País Vasco, la del Estado, se situó por debajo del 6,24%. Por lo tanto, en todos esos años, la aportación de Euskadi al sostenimiento de las cargas del Estado fue mayor que la que le hubiera correspondido por aplicación de un criterio de contribución basado en población. Los porcentajes son crecientes y van desde un 9,67% en el año 1981 a un 15,34% en 1991. En sentido inverso, al aplicar como porcentaje de contribución a las cargas generales del Estado en cada uno de esos años el 6,24% pactado, en 1980 se produjeron diferencias favorables al País Vasco porque en términos estadísticos, recuerda, no siempre, con los datos publicados por el INE en octubre de 2015, no en 1980, pues entonces no existían. El peso del PIB vasco sobre el estatal fue superior al 6,24% aplicado y las diferencias en la cuantía del cupo fueron disminuyendo desde un 17,13% en 1981, máxima diferencia producida, al 1,89% que se observaba para 1991. Por lo tanto, en esa primera fase de vigencia del concierto en 1981, con una utilización constante del porcentaje de contribución del 6,24% en el periodo 1981-1991, la crítica que convenimos analizando en el citado porcentaje es bajo, fue totalmente correcta. Estoy seguro de que tras el sobresalto correspondiente, porque es la primera vez que reconozco que una de las críticas al concierto pueda ser válida, me trasladarás de inmediato una inteligente pregunta: ¿cuánto representó esto para el País Vasco en euros constantes y sonantes? Te lo aclaro con gusto si lees lo que te ofrezco a continuación. Partiendo de los datos que figuran en el cuadro anterior, puedes ver a continuación, en el cuadro número 2, las diferencias que se produjeron en la aportación del País Vasco por aplicación de los porcentajes de población y de PIB sobre el total estatal en la primera fase de 1981 a 1991, cuando representaron, tomando como base el cupo líquido realmente pagado en aquellos años, un dato que es exacto, pues procede de las leyes quinquenales de cupo. Ahí tenemos el cuadro número 2, diferencias de la aportación del País Vasco al Estado respecto al porcentaje de población y PIB en el periodo 1981-1991. Y ahí tenemos en 1981 cupo líquido 225.530 millones de euros, un porcentaje respecto a la diferencia del peso de población, 9,67% ese año 1981, miles de euros, 19.878 miles de euros, y por lo tanto, a diferencia del 6,24 respecto al peso por PIB, tendríamos menos 17,13%, miles de euros, 46.624. Por lo tanto, tendríamos en el año 1991, digamos, un 386.505 miles de euros en cupo líquido a pagar. Diferencia del 6,24, tendríamos en ese año final 15,34%, miles de euros, 51.410 miles de euros, y la diferencia sería de un 1,89% y miles de euros, 7.433 euros. Con lo cual, en esa década tendríamos cupo líquido, miles de euros, 4.946.728 miles de euros. La diferencia sería de 533.234 del 6,24 respecto al peso por población, y la diferencia del 6,24 respecto al
peso por PIB sería de 453.271. Resumiendo lo que has podido ver en ese cuadro 2 anterior, el País Vasco, en los 11 primeros años de vida del concierto, pagó al Estado un cupo de 4.947 millones de euros, lo cual representó 533 millones de euros más de lo que le hubiera correspondido de haberse pactado entre las dos partes que negociaron en el concierto que el porcentaje de contribución debería determinarse por población. Como has podido ver en el cuadro 1, la aportación mayor del País Vasco en términos del peso por su PIB respecto a la que hubiera resultado si se hubiera aplicado como criterio de contribución en el peso relativo de la población vasca sobre el total estatal fue de 32,34% en 1981, la cual fue disminuyendo hasta llegar a un 17,56% en el año 1991. En sentido contrario, respondiendo a la cuestión que he intuido me podrías plantear, Euskadi pagó al Estado en aquel periodo de tiempo 453 millones de euros menos de lo que le hubiera correspondido utilizando como porcentaje de contribución, en lugar del 6,24% empleado para calcular el cupo, el peso estadístico de su PIB sobre el total español, según el INE, con datos publicados en su año 2015. Por lo tanto, los críticos pues pueden tener razón cuando afirman que en este periodo de 11 años que venimos analizando, el porcentaje de contribución fue bajo, 4,5. Segunda fase, en el periodo de 1992 al año 2000 se alcanzó una situación de práctico equilibrio en términos de contribución, tomando como referencia el 6,24% o el peso del PIB vasco sobre el estatal. Puedes ver a continuación el título del epígrafe en el cuadro que se figura a continuación. Otra vez, una tabla con evolución de población, PIB, País Vasco versus España en el periodo 1992-2000 y aportación del País Vasco. Teniendo en ese inicio del periodo, en 1992, el porcentaje del 5,39% del peso del País Vasco sobre el Estado, peso del PIB vasco sobre el PIB del Estado de 6,25%, recordemos 6,24, 6,25, y mayor aportación del PIB que por población en 15,96%, mayor aportación por el 6,24 que por población 15,77%, menor aportación que por 6,24% que por PIB real, menos 0,16%. Y al final del periodo, en el año 2000, tendríamos 5,17 respecto al peso de la población del País Vasco sobre el Estado, peso del PIB vasco sobre el PIB del Estado en 6,30, mayor aportación por PIB que por población en un 21,86%, mayor aportación por 6,24 que por población un 20,70% y menor aportación por 6,24 que por PIB real menos 0,95%. En cambio, tomando siempre como referencia la información publicada en la web del INE el 17 de octubre de 2015, el peso del PIB vasco sobre el total estatal en esos 9 años osciló entre un mínimo de 6,10 en 1996 y un máximo de 6,35 en 1999. Como has podido comprobar en la última columna del cuadro anterior, de esos 9 años, un total de 5 fueron ligeramente favorables al País Vasco. No ocurrió eso en 1993, 1994, 1995 y 1996, pues en esos años el porcentaje de contribución estadístico se situó por debajo del 6,24%. En todo caso, apreciarás que las diferencias fueron mucho menores que en los 11 años anteriores, como consecuencia de que la situación de la economía vasca se fue equilibrando paulatinamente y de que el ritmo de su crecimiento se situó en términos solamente ligeramente inferiores a los del PIB estatal. Como consecuencia, y antes de que me vuelvas a preguntar cuánto representó eso en euros, puedes ver en el cuadro número 4, que figura más abajo, cuáles fueron en este periodo de 10 años las diferentes aportaciones del País Vasco al Estado respecto a porcentajes de población y Producto Interior Bruto en el periodo de 1992 a 2001, siguiendo un modelo de presentación similar al cuadro equivalente que se ha mostrado en la primera fase. Ahí tenemos las diferencias de la aportación del País Vasco al Estado respecto al porcentaje de población y PIB en el periodo 1992-2000, siendo en el primer año, en la tabla, 1992, el cupo pagado 292.554 en miles de euros, diferencia del 6,24 respecto al peso por población, 15,77%, miles de euros, 32.851 miles de euros,
Diferencia del 6,24 respecto al peso del PIB, menos 0,16 en miles de euros, 469. Y en el final, en el año 2000, tendríamos un cupo pagado 929.239 en miles de euros. Diferencia sería 20,70% de diferencia en temas de población, serían miles de euros, 159.341, y diferencia del 6,24 respecto al peso por PIB, menos 0,95, menos 8.935 en miles de euros, dando un total al periodo completo de cupo pagado de 3.906.958 en miles de euros, en diferencia del 6,24% respecto al peso por población de 629.131 en miles de euros, y diferencia del 6,24% respecto al peso por Producto Interior Bruto en menos 31.639 en miles de euros. Por lo tanto, en los 9 años que van desde 1992 al año 2000, el cupo líquido que entregó la Comunidad Autónoma Vasca al Estado ascendió a 3.907 millones de euros. Esta cantidad representó 629 millones de euros más de lo que le hubiera correspondido por población si el porcentaje de contribución se hubiera fijado en términos de peso de población vasca sobre el estatal. En cambio, el hecho de que durante este periodo de 9 años se siguiera utilizando el 6,24% acordado inicialmente como porcentaje de contribución, representó que el País Vasco realizó un pago menor en este periodo por un valor de algo menos de 32 millones de euros al que le hubiera correspondido de haberse aplicado los porcentajes estadísticos del peso de su PIB en aquellos años sobre el total estatal. De nuevo, por tanto, hay que reconocer que los que han formulado esta crítica pueden tener razón, aunque la desviación es mínima, porque esos 32 millones de euros representan tan solo un 0,8% sobre los 3.906 millones de euros pagados como cupo líquido al Estado. 24.6. Tercera fase. En los 14 últimos años, el porcentaje de contribución al sostenimiento de las cargas generales del Estado debería haber sido mucho menor. Centrándonos en la última etapa de aplicación del 6,24% pactado en 1980 para el cálculo del cupo bruto y de las compensaciones, y en base a la propia información publicada por el INE en octubre del año 2015, se puede señalar que, aunque en términos de esos años primeros de aplicación, como acabamos de ver, el peso del PIB vasco sobre el estatal estuvo por encima de aquella referencia, desde hace 14 años no ha ocurrido así. En otras palabras, desde el año 2001 en adelante, el mantenimiento del 6,24% como porcentaje de contribución ha sido negativo para el País Vasco. Por tanto, a diferencia de lo que se observa los años anteriores, Euskadi ha venido pagando más de lo que debiera correspondido. Si para el cálculo del cupo bruto y de las compensaciones se hubiera empleado un porcentaje de contribución determinado por el peso real de su PIB sobre el total estatal a lo largo de todos esos años, en lugar de la aplicación del inamovible 6,24%. Además, esta situación se seguirá manteniendo en 2015 porque el crecimiento previsto para la economía vasca es inferior a la de la economía española, por lo que previsiblemente se completará un ciclo de 15 años consecutivos pagando más por el 6,24% de lo que correspondería con los datos reales del PIB. Por tanto, en el periodo de los 14 años correspondientes al periodo entre el 2001 y 2014, que constituye la tercera fase de análisis que te vengo ofreciendo, la contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas generales del Estado en función del peso del PIB sobre el total estatal debería haber sido inferior a la que resulta por aplicación del 6,24% acordada en 1980, como se puede ver en el cuadro 5 que figura a continuación. Y vamos a decir única y exclusivamente el asunto de mayor aportación por 6,24 por PIB real. En el ámbito de 2001 sería un 0,17, y en el 2002 sería 1,30, en 2003 sería 2,63, en el 2004 sería 3,14, en 2005 3,31, en 2006 sería 3,14, en 2007 sería 3,65, en 2008 sería 2,80, en 2009 sería 3,65, en 2010 sería 2,63, en 2011 sería 2,46
En 2012 sería 2,46 igualmente, en 2013 sería 2,97 y en 2014 sería 2,80. Como puedes apreciar, a consecuencia de la aplicación del 6,24 como porcentaje de contribución, se sigue produciendo una mayor aportación que lo que se hubiera resultado de haber aplicado el peso de la población vasca, evidentemente, sobre el total estatal. De hecho, ha seguido incrementándose ininterrumpidamente desde 2001 a 2011, estabilizándose en los últimos años. Como puedes ver en el cuadro número 6 que figura a continuación, que como consecuencia de todo lo anterior, el País Vasco ha pagado en los 14 años del periodo 2001-2014 un cupo líquido al Estado 3.267 millones de euros más de lo que le hubiera correspondido por población, de haberse aplicado un porcentaje de contribución en base al peso de la misma sobre el total estatal. En la misma línea, en los 14 años, se ha pagado 374 millones de euros más como consecuencia del peso estadístico del PIB del País Vasco sobre el total estatal, que se ha situado en todos y cada uno de los años de este periodo por debajo del 6,24%. Ahí tendríamos el cuadro respecto a las diferencias en la aportación del País Vasco al Estado respecto a porcentajes de población y PIB en el periodo 2001-2014, en donde vamos a ir directamente a total. En total serían 14.152.306 miles de euros en cupo líquido, diferencia del 6,24% respecto al porcentaje de población sería 3.267.550 en miles de euros, y la diferencia del 6,24 respecto al porcentaje por PIB sería 373.690 en miles de euros. En definitiva, en este caso, los que afirman que el porcentaje de contribución del País Vasco es bajo no tienen absolutamente ninguna razón desde el inicio del siglo XXI, porque la situación que reflejan los cuadros anteriores se extiende con toda seguridad hasta el 2015, en el que se escriben estas líneas. La aplicación del 6,24% como porcentaje constante de contribución que en los primeros años del concierto de 1981 ya has visto que favoreció a Euskadi, se ha traducido en los últimos 15 años en contra de lo que se cree y se proclama injustamente en que el País Vasco, por haber utilizado 6,24% como porcentaje de contribución, viene pagando últimamente al Estado un cupo superior al que resulta por su peso sobre el PIB estatal. 24,7. En los 34 años últimos, Euskadi ha aportado mucho más de lo que le corresponde por población. Puedes confirmar lo afirmado por el título de este epígrafo, es cierto, si le echas un vistazo al cuadro siguiente, que resume el contenido a otros cuadros que ya conoces en páginas anteriores. Resumen de las diferencias en la aportación del País Vasco al Estado respecto a los porcentajes de población en el periodo 1981-2014. Periodo 1981-1991, cupo pagado 4.946 en millones de euros, es decir, 4.946 millones de euros. Diferencias del 6,24 respecto al peso en población, millones de euros, 533. 1992 al año 2000, 3.907 millones de euros. Diferencias serían 629 millones de euros. Y en el periodo de 2001 a 2014, el cupo líquido pagado sería 14.152 millones de euros, con una diferencia de 3.267 millones de euros, con lo cual de 1981 al año 2014 el cupo pagado es de 23.005 millones de euros, y la diferencia sería de 4.429 millones de euros. El cuadro 7 anterior confirma, al emplearse un porcentaje de contribución del 6,24%, el País Vasco ha venido pagando mucho más de lo que representa su población sobre la estatal. De acuerdo con el cuadro que acabas de ver, se puede estimar ese exceso en 4.429 millones de euros desde el inicio del sistema del cupo hasta el último pago cerrado correspondiente al 2014. Sin duda te preguntas qué ocurrirá en el futuro. Te voy a dar mi opinión con gusto. Uno de los graves problemas del País Vasco es su bajísima tasa de natalidad, claramente inferior a la del Estado. De hecho, de los 37 años que van desde el año 1977 al 2014, la tasa de natalidad vasca ha sido en todos y cada uno de ellos más baja que la española. En 2014, último dato que se poseen,
fue de tan solo 0,895 hijos por mujer fértil, contra un 0,94 en el conjunto del Estado, es decir, un 2,1% menos. Por otro lado, como Euskadi tiene una tasa de inmigración inferior a la española, la conclusión que se puede sacar es obvia. Es impensable que la población vasca se sitúe por encima del 6,24% de la estatal en las próximas décadas. Y te veo ya lanzando de inmediato una nueva pregunta, aunque seguro que ya has adivinado la contestación. ¿Qué sucederá en relación con el cupo? Pues algo muy claro, de mantenerse la metodología actual y aplicándose el porcentaje de contribución del 6,24% o próximo al mismo, Euskadi seguirá pagando un cupo que se situará siempre por encima de lo que corresponderá en términos de población, lo cual, en una primera conclusión que sugiero humildemente que debería tener en cuenta los que critican el porcentaje de contribución del 6,24%. Firman así todos y cada uno de los 34 años transcurridos desde la aprobación del concierto en 1981 hasta el 2014, en cada uno de los cuales Euskadi siempre ha contribuido al sostenimiento de las cargas generales del Estado por encima de lo que le hubiera correspondido por población. Todo ello representa un factor de clara progresividad en la contribución de Euskadi al sostenimiento de las cargas del Estado. Como has podido comprobar, este factor de progresividad ha ido creciendo a lo largo de los últimos 34 años, desde el 9,67% de mayor aportación en 1981 hasta el 34,8% de 2010. Además, como has podido comprobar, el cuadro número 5 de este 2006 está claramente por encima del 30% y lo mismo ocurre desde 2000 hasta 2015. Todo ello debe ser asumido por la parte vasca. No sé qué pensarás, yo creo que sí hay que asumirlo, porque el País Vasco es próspero y eso debe reflejarse en lo que se paga al Estado. Pero igualmente creo que los que atacan al concierto en base a prejuicios deben asumir la realidad que te acabo de explicar. 24,8. En el periodo 1981 a 2011, el País Vasco ha aportado menos de lo que corresponde por PIB, pero no así desde del 1992. Si se acepta lo anterior, por parte vasca, debe aceptarse que, asumiendo como válida la metodología del cálculo del PIB regional que da origen a los datos publicados por EINE en su web en octubre de 2015, el hecho de haber realizado una aportación al sostenimiento de las cargas generales del Estado con aplicación constante del 6,24% ha supuesto un menor pago por Euskadi al Estado que el comprometido, de acuerdo con la metodología incorporada al concierto de 1981. Ahora bien, esta diferencia es mínima, pues en los 34 años transcurridos desde 1981 hasta 2014 ha sido de solo 111 millones, según puedes ver en el siguiente cuadro. Resumen las diferencias en las aportaciones del País Vasco al Estado respecto a porcentajes PIB en periodo de 1981 a 2014. Periodo 1981-1991, cupo líquido 4.946 millones de euros. Diferencias del 6,24% respecto al peso por el PIB, millones de euros, 453 en negativo, cierto. 1992 al año 2000, 3.907 millones de euros en cupo líquido, menos 32 millones. Diferencias por el 6,24 respecto al peso por PIB en millones de euros, 32. Y en 2001-2014, 14.552 millones de euros, cupo líquido emitido al Estado, diferencias del 6,44 respecto al peso por PIB, millones de euros, más 374. Por lo tanto, en el conjunto del periodo, 1981 a 2014, tenemos un cupo líquido emitido de 23.005 millones de euros y una diferencia del 6,24 respecto al peso por PIB, millones de euros, de menos 111 millones de euros. Antes de que ninguno de los críticos del concierto se rasgue las vestiduras por esos 111 millones de euros, permíteme que te matice y analice ese menor pago sobre la cifra teórica que hubiera resultado de haberse aplicado año a año el peso del PIB vasco sobre el estatal, de acuerdo con la información estadística que ahora facilita el INE, y que lo haga con 5 consideraciones que someto a tu criterio. Primero, con toda seguridad esa diferencia será menor en 2015, teniendo en cuenta que todos los años del siglo XXI han sido favorables al Estado y todas las previsiones de crecimiento que te he apuntado antes sobre la economía española y vasca. Por ello, con toda seguridad, a tenor de lo ocurrido en los 7 años de crisis del año 2008 al 2014, en 2015 el Estado cobrará más de lo que le hubiera correspondido aplicando el 6,24%. Segundo,
Por otro lado, esos 111 millones de euros representan en términos reales una cifra muy inferior una vez se haya recalculado su valor nominal al valor actual. Tienes que tener en cuenta que, como acabas de ver en el cuadro 8, el grueso de la diferencia por un valor de 453 millones de euros se ha producido entre 1981 y 1991. Tercero, por otro lado, si comparas esos 111 millones con los 23.005 millones de euros de cupo líquido pagado en esos 34 años, verás que estamos hablando de 0,48% sobre la cifra pagada. En cambio, y como referencia comparativa, los 4.429 millones de euros de la diferencia por aplicación del 6,24% en vez del cupo que hubiera pagado utilizando el peso de la población vasca sobre el estatal, en conjunto representa una diferencia muy superior, un 23,8% a favor del Estado. Cuarto, según los datos del cuadro 8, en los últimos 23 años, en los comprendidos en el periodo de 1992 a 2014, Euskadi ha pagado, por una utilización del 6,24% como porcentaje de contribución, 342 millones de euros más que los que le hubiera correspondido de haberse utilizado el peso estadístico de su Producto Interior Bruto sobre el estatal en cada uno de esos ejercicios, de acuerdo con los datos del INE que venimos manejando. Quinto, si vuelves al cuadro 8, esos 342 millones pagados de más prácticamente se compensan el valor monetario con lo pagado de menos en los años que van de 1981 a 1991. En otras palabras, la aplicación del 6,24% como porcentaje de contribución no ha supuesto ventaja ninguna en conjunto para ninguna de las dos partes, Estado y Comunidad Autónoma Vasca, en el periodo de los últimos 34 años, de 1981 a 2014. Y sexto, en el último año, el País Vasco ha contribuido al Estado con 22 millones de euros más de lo que le correspondería. Por lo tanto, de manera de extenderse y de mantenerse ese 6,24% y el peso del PIB vasco sobre el estatal en los próximos 5 años, la diferencia de 111 millones a favor del Estado habrá sido absorbida. 24.9. ¿Qué me pasa con los 9? 24.9. 5 conclusiones clarificadoras. Como conclusión del análisis de la crítica al concierto que estamos llevando a cabo en este capítulo, podríamos decir lo siguiente. Primero, la aplicación de un porcentaje de contribución fijo del 6,24% ha beneficiado ligeramente al País Vasco en el periodo de 1981 al 2014. Segundo, casi toda seguridad, esa mínima ventaja habrá desaparecido hacia 2019 de mantenerse estable el modelo. Tercero, es cierto que en el periodo de 1981 a 1992 el porcentaje del 6,24% fue más bajo que el que debería haber soportado Euskadi. Cuarto, por el contrario, no es cierto que el porcentaje de contribución del País Vasco al Estado sea muy bajo. Fue en el pasado, pero no lo es desde el año 2000, salvo que se defienda que Euskadi debería contribuir con porcentaje mucho más gravoso. Quinto, Euskadi ha contribuido al sostenimiento de los gastos del Estado muy por encima de lo que correspondería por población y seguirá haciéndolo así en el futuro si sigue contribuyendo por el criterio de renta como se viene haciendo desde 1981. Como resumen de todo lo anterior, puedes quedarte con la idea de que el porcentaje de contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas del Estado no es demasiado bajo, sino todo lo contrario, entre los años 2000 a 2015. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpien.